Néstor. Muy amable, 7 de la mañana, 53 minutos. Felipe está escribiendo, como este es el gran tema de conversación, otro Uribe. No Álvaro Uribe, sino Alirio Uribe, que es parlamentario del mismo pacto histórico. Lo siguiente, Felipe, porque el presidente pues comienza a sacar sus barras. De esto se trata la campaña política. Dice Alirio Uribe: la Constitución del 91 nunca se aplicó por una politiquería indolente. Van 90 reformas o contrarreformas, el constituyente es el pueblo. Si dice que sí, nacerá un nuevo contrato social que sin duda la gente defenderá. Esta es la tesis de que la Constitución del 91 no se aplicó. Pues, pero eso es muy diferente, Felipe, a lo que plantea el gobierno del presidente Petro, porque en un documento que están difundiendo en la mañana de hoy, dicen, y esto es lo que a mí me genera muchas inquietudes. ¿Están difundiendo quién, Ricardo? Desde la Casa de Nariño. Si usted lo quiere leer así, un ABC de lo que significa la idea del presidente Petro, son 3 páginas, y en la primera dice: ¿para qué un proceso constituyente? Y entonces dicen lo contrario de lo que dice el representante Alirio Uribe. Un proceso constituyente no es cambiar la Constitución del 91. Entonces, ¿para qué es? No, es que pues no entiendo. ¿para qué es? Pero Néstor, es que pongámoslo en perspectiva. A ver. ¿Cuántas veces dijo usted hace una hora que el presidente Petro había dicho que no iba a convocar? 9 veces, Felipe, 9 veces. Por eso. Entonces, por eso mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, 9 veces tras mentira, ¿no? Y resulta que se enredó. Yo creo que el presidente se enredó con esta Felipe, propuesta. No solo lo escribió en mármol, sino que el presidente, cuando le preguntaban una y otra vez, porque esto mucha gente lo vio venir. Claro. Esto no es una sorpresa, y la razón por la que se le preguntó al presidente es porque era una posibilidad. Porque Petro era Petro en campaña y Petro hoy presidente sigue siendo Gustavo Petro. El presidente respondía entonces: ustedes me preguntan una y otra vez porque me quieren hacer parecer como si yo fuera un dictador de izquierda que voy a ser una constituyente. Y terminó siendo un presidente, no digo dictador, no todavía, un presidente que convoca a una asamblea ¿Le puedo dar mi análisis de 30 segundos por qué está haciendo esto el presidente? ¿Por qué? Porque se quedó sin bandera de gobierno, porque la paz total es un fracaso. No quisiéramos que fuera un fracaso, pero lamentablemente lo que está pasando, por ejemplo, con las disidencias de las FARC, está haciendo agua. Y si usted lee la entrevista en detalle, la del tiempo de hoy, en papel, porque en digital no está completa, el presidente Petro le responde a Andrés Mompotes, un poco confuso, por qué tiene que convocar la constituyente si él había dicho que no. Y me llama la atención en este párrafo en el que el presidente dice lo siguiente: mi desempeño será evaluado en función de mi capacidad para erradicar del Estado a esas mafias de la corrupción. La lectura es: el presidente se queda sin bandera, que es la paz total, y quiere cambiar de bandera para que eventualmente deje algún legado su gobierno. A ver, suponiendo... Tendría que empezar por no nombrar gente corrupta, ¿no? Tendría que empezar por ahí. Suponiendo que estamos nadando en corrupción, que este es un país lleno de mafias en la fiscalía, que esta, Héctor, es la tesis del presidente, con la cual yo respetuosamente discrepo. No creo que dice que el paramilitarismo se tomó todo el Estado después de la Constitución del 91. Dice que hubo un gobierno de facto. Ni en los últimos 30 años todos los que nos han gobernado son corruptos. En fin, esa es una radiografía. Pero suponiendo que eso sea cierto, la nueva Constitución, la que quiere el presidente Petro, sería aplicada por los mismos colombianos. Felipe, es que el tema no es de la Constitución, el tema no es de leyes, no es de falta de leyes, no es de falta de normas. El tema es que en Colombia, ¿sabe qué? Le voy a dar la mala noticia, Héctor: vivimos colombianos y las normas las aplicamos colombianos. Y en consecuencia, cualquier norma que hagamos es sujeta a desviarse por el vericueto de la corrupción, desafortunadamente. Sí, Néstor, pero la verdad es que a mí me parece que el presidente Petro lo que ha hecho con la entrevista del periódico El Tiempo, que ya hemos comentado, es desdecirse de lo que dijo el viernes en Cali. El presidente Petro, pues,
tampoco dijo en Cali expresamente, digamos, o literalmente que iba a promoverla, a proponer la convocatoria de una asamblea constituyente, pero lo que dice en el tiempo es que no la va a proponer, que eso es del pueblo, que eso es de la gente reuniéndose en cabildos y no sé qué. Esa es una manera para sacar adelante su idea de la constituyente. No, eso es lo que está desdiciéndose de lo que dijo el viernes. No es para sacar adelante la idea de la constituyente, porque él sabe que la constituyente no se convoca así. Es para quitarse la presión de la pregunta obvia de usted va a convocar una asamblea constituyente, sí o no, va a proponer eso cuando presenta el proyecto al Congreso, que es una pregunta que además hay que hacerle al ministro del Interior, ¿no? Al doctor Luis Fernando Velasco, que es el que tendría que llevar el proyecto al Congreso y defenderlo. Velasco, Héctor, lo digo públicamente, el doctor Velasco, el ministro del Interior, está escondido. No, le pedí hoy una entrevista, Héctor, pues para que aclarara todo esto que usted está diciendo, y dijo, tengo que hablar primero con el presidente Petro. Obvio, claro, por eso. Porque es que creo que todo eso lo que comprueba, a diferencia, sorpresa máxima. Todo eso lo que comprueba, a diferencia de lo que dijo el doctor Miguel Uribe haciendo comentario a una alusión mía, es que esa no es una propuesta en serio, es que esa no es una propuesta para tomar en serio. Yo entiendo que a políticos como al doctor Miguel Uribe, a quien le tengo mucho aprecio personal, pues le sirva, porque claro que lo entrevistan en la radio y entre él más genere incertidumbre, pues mejor, porque seguramente lo entrevistan en otros medios y además la bandera política del grupo político que él representa, su estrategia es generar incertidumbre, y claro que se aprovecha de la materia prima que todos los días les da el presidente de la República, pero eso al país, pero es que el que está generando incertidumbre es el presidente. Pero al país hay que decirle, pero al país hay que decirle solo una precisión. Yo estoy de acuerdo con usted, básicamente, en que esto no va para ningún lado, pero el que está generando la incertidumbre no es la oposición que reacciona, claro, aprovechan el papayazo, pero la incertidumbre del país en el que vivimos, de cuáles son las reglas de juego, entonces, de los inversionistas que deberían venir, diciendo que la esa incertidumbre genere la está sembrando un señor que se llama Gustavo Petro. Pero claro, es que eso es lo mismo que yo acabo de decir. Solo le falta a usted un pedacito, que es reconocer que la oposición está agrandando la incertidumbre. Es decir, que está aportando también al daño. Es que el daño lo comienza el presidente de la República. ¿Usted esperaba que el presidente nos meta en la incertidumbre de la Asamblea Constituyente y la oposición se quede callada y diga qué? Pero como yo no soy ni de los unos ni de los otros, entonces a lo que estoy llamando es a la reflexión serena de la gente, a decirle a los oyentes tranquilos, no va a pasar nada, no hay ningún caos institucional, usted va a seguir su vida más o menos como la lleva, común y corriente, no se alarme por nada, mande los niños al colegio, no se vaya a hacer mercado porque esto mañana no es que vayan a estar los supermercados cerrados, no, tranquilo, eso no pasa nada, eso es lo que yo estoy haciendo, porque yo no soy Héctor, ni de los unos ni de los otros. Coincidimos muchas veces, pero yo no puedo caer en el error de restarle seriedad al globo de la constituyente, es de la mayor gravedad, y si bien esto no se trata, podemos hacer todo el análisis legal, Héctor, pero aquí que en el fondo el discurso de Héctor es, este gobierno ha sido tan dedicado a hablar y a hacer poco. Es que esto más que una asamblea constituyente, que esto es un globo de hablar más y de echar más carreta, pero yo estoy de acuerdo con usted. Este globo lanzado por una persona común y corriente no tendría ninguna importancia. Néstor, lo está lanzando el presidente de la República, que convoca ya a asambleas populares y a esa figura a cabildos abiertos. Es que no está convocando, más que a una asamblea constituyente, está convocando esa agitación y a campaña permanente, eso lo tenemos que entender, y por eso también se deleitan en el Centro Democrático, porque van a hacer exactamente la misma, movilizarse y encampañarse. La pregunta es qué debe hacer la gente del centro, la gente que no quiere un caos institucional, sino que quiere transformar este país y entiende que hay profundas diferencias, y ojalá el Congreso esté a la altura de esa tarea, que es tramitar leyes que realmente resuelvan los problemas del país, resuelvan los problemas de la salud, que hay muchos, pero no las leyes del presidente Petro, unas leyes consensuadas, concertadas. De acuerdo, pero además hay una cosa. Fíjese que el presidente, al tiempo que convoca una asamblea constituyente, dice no acuerdo político, nada de acuerdo nacional. Así que esta es una asamblea constituyente, digamos, con un criterio diferente, un poquito más sectario. Ya voy, María Consuelo. Álvaro, lo escucho.
ese tema explica la razón de ese anuncio, porque el proyecto reformista que planteó Petro al inicio del gobierno está a punto de malograrse, porque no consiguió pactar con el establecimiento político y económico, así de simple. El establecimiento perdió el poder ejecutivo, pero mantuvo las mayorías del Congreso, los órganos de control, las Cortes, la Fiscalía. Y el Estado obviamente es más que el gobierno. El presidente plantea reformar el Estado. ¿Y cómo? Pues obviamente para alinear los demás poderes del Estado con el Ejecutivo. Y eso tiende al autoritarismo aquí y en Pekín. Por eso es tan equivocado ese camino sobre todo para el gobierno, para Petro mismo, porque trae de vuelta el fantasma del castrochavismo. Una cosa es que la parálisis del sistema político que no hace reformas en Colombia hace años. Las reformas de salud de Santos y Duque también las tumbaron. Eso hay que reformarlo, pero mediante negociación política, que es el sistema, el gran mecanismo de la democracia. Petro, hay que reconocerle, tuvo razón al principio del gobierno, ofreciendo una negociación, que consistía básicamente entre una política económica ortodoxa, casi conservadora por una parte, a cambio de reformas de unas instituciones que también hay que reconocer que están afectadas por problemas de sostenibilidad y equidad, como las de salud y pensiones. Y el establecimiento rechazó ese pacto porque les parecieron exageradas las reformas, y Petro se equivocó por no negociarlas con más pragmatismo. Y fue el mismo presidente Petro el que rompió el acuerdo la coalición de gobierno. Le iba a decir María Consuelo a Álvaro, eso se llama democracia. El presidente se queja de que el Consejo de Estado le tumba un nombramiento, que la Corte Constitucional que quedó mal hecho. Que el problema de Petro no le aprueba las reformas. Tiene razón, no es el año 90. Pero eso es lo que pasa en democracia cuando hay contrapesos, cuando hay equilibrio. Y cuando le dan la razón, por ejemplo, con la aprobación del Congreso de la reforma tributaria, allí sí no está cooptado las instituciones, o no están cooptadas por los poderes, como dice el presidente. El problema para Petro le han tumbado unas cosas y le han aprobado otras, como a todos los gobiernos. El problema de lectura del momento político, Néstor, es que las mayorías no tienen la percepción de crisis generalizada que tuvimos en los años 90, ni que el Estado está sobrepasado por el terrorismo, ni por la ineficacia, ni que los partidos estén superados, porque pues ha habido unos partidos populistas que han revivido un poco la política. Entonces, la lectura que hacen las mayorías, sobre todo las mayorías de clase media, no es alarmante como la que hace Petro, y por eso no encuentra sintonía en el país para un proyecto tan reformista. Sí, yo no sé porque todavía no hemos medido. Aquí habrá, Felipe, tendremos que hacer encuestas a ver qué nivel de aceptación tiene la idea del presidente Petro. Pero además yo le digo una cosa, Néstor, no hay nada que le haga más daño a la gestión pública, o sea, a hacer cosas, que el modo campaña, que es a lo que está invitando el presidente con esta propuesta, el modo campaña de mucho globo, de mucha arenga, que se termina traduciendo es en caos. Hoy, por ejemplo, estaba citada una comisión de seguimiento a la escasez de medicamentos. ¿Qué puede afectar más a la gente y al pueblo que la escasez de medicamentos? Y ya suspendieron la audiencia porque el ministro se excusó porque tiene que viajar con el presidente a echar discursos y a seguir arengando. Entonces ahí el tema es que eso no es lo que gobernemos, no hagamos gestión, no respondamos por nuestros resultados, sino que sigamos eternamente en campaña, que es lo que los hace sentir cómodos. El presidente. No, pero es un error. Eso es lo que hacen todos, error, por ejemplo, y es un sacrificio. Por ejemplo, el presidente Uribe lo único que hacía era campaña. Todos los días. Pero había resultados. Hacía campaña. Había resultados clarísimos. Pero eso es otra y por cosa, eso tenía más del 70% de favorabilidad. Es que aquí, ante la falta de resultados, la propuesta es enredemos con un globo, con una propuesta que no tiene ni pie ni cabeza. Lo que digo es, a la afirmación de es que el presidente está en campaña, la mía es sí, eso es lo que han hecho todos. Cualquier presidente usted lo pone de ejemplo, y eso es lo que han hecho todos. Entre otras cosas. Acabar con la reelección, Héctor, lo que nos quitó fue... ¿Acabar con qué? La reelección. Perdón que no oí. La reelección. No, pero... Se enteró que la reelección se acabó, entre otras cosas, por eso. Porque los gobiernos encampañados a toda hora terminan haciéndose un daño, un tiro en el pie, Héctor. Se pierden 8 meses. Porque no
gobiernos siempre están encampañados. Imagínense usted el presidente Biden ahorita. Hay consejos de ministros. Están gestionando el presidente Biden, el presidente Sánchez. Pregúntele a Enrique en qué está el presidente Sánchez hace 2 años y medio. La escasez de medicamentos que tenemos hoy. El Petro jefe de Estado, jefe de gobierno, que usted puede aspirar o reconocer o anhelar en algún momento, va a dar paso al Petro activista, al Petro candidato nuevamente a partir de hoy, como si no fuera jefe de gobierno, hablando mal. Es que usted escucha el discurso del presidente Petro, todo funciona mal en Colombia. No, el presidente Petro tiene la tesis de que aquí todos son malos, todos los presidentes hacen eso, Néstor. Todos los presidentes hacen esto. Igual que han hecho otra cosa. Se dedican a gestionar las soluciones a los problemas. Igual que han hecho otra cosa, que es amenazar con convocar al pueblo. Y casi siempre pierden. La primera amenaza, y esa sí era de rompimiento constitucional total, la primera después de la Constitución del 91, la hizo el expresidente Andrés Pastrana, que un día dijo que había que revocar el mandato del Congreso, nada menos que disolver el Congreso, nada menos propuso eso el expresidente Andrés Pastrana, que está hoy dentro de los que dicen que Petro es un dictador porque propone lo que propone. Esto para mostrar que todos hacen lo mismo, pero mire, y a todos les va igual. Héctor, déjeme decir esto, Néstor. Señor, pero déjeme decir esto. Señor, todos les va igual. Al presidente Pastrana le fue pésimo con su idea, porque claro que tenía del otro lado un contradictor fuerte que le dijo: perfecto, acudamos al pueblo, que el pueblo quiere que usted siga de presidente. Y cuando era, ¿no? Pastrana ¿Cómo? ¿Quién era ese contradictor? Horacio Serpa, que era el jefe del Partido Liberal entonces. La alusión es buena, Héctor, porque aquí puede pasar lo mismo. Felipe, ¿qué tal el presidente Petro? ¿Qué tal que pase lo mismo de Pastrana? Eso fue más o menos... Sí, revoquémonos todos. Año 91. ¿Y qué tal que aquí se metan en campaña y digan, listo? La muerte cruzada casi. Disolvemos el Congreso. Claro, entramos al terreno Perú. Sí. Muerte cruzada. Y Ecuador. Entonces, disolvemos Congreso. ¿Qué tal que le digan al presidente y hasta aquí llega también su presidencia? ¿Y qué tal que la Asamblea Puede pasar, Néstor. Y claro yo creo que el presidente se pegó un tiro en un pie el viernes en ese le va a salir mal, Felipe. Le va a salir mal. Le va a salir mal. Pero además acabó con su gobierno faltándole 2 años. Felipe, mire, es decir, si él dice que no puede hacer nada, que no lo dejan hacer nada, que la Corte no sirve, que el Congreso no sirve, acabó con el gobierno. Está anticipando, es que hay unos mecanismos institucionales a las espaldas. Que le gusten o no al presidente Petro, están ahí y no se han cambiado y no se van a cambiar. Porque a él le gusta hacer oposición, y como no le puede hacer oposición. Yo puedo estar de acuerdo con usted, pero el mejor Petro, Felipe, es el Petro candidato a lo que sea. Petro, y el Petro opositor. Petro en campaña, Petro haciendo campaña para algo, para Asamblea Constituyente, Petro hablando mal del Estado, el discurso de Petro diciendo que todos somos mafiosos, que todos somos corruptos. El de las mentiras, ese es el mejor Petro. No, Néstor, y mire, Petro se sabe mover en el campo de la oposición, y como no le puede hacer oposición al Ejecutivo, está dedicándose a hacerle oposición al Congreso, a la rama judicial, a los otros poderes públicos. Eso es lo que está haciendo, pero lo preocupante acá es que así sea inocuo, así sea muy difícil de implementar una convocatoria a una asamblea constituyente, él con esto rompe el diálogo con el Congreso y hace el rompimiento institucional del que él venía hablando, que le querían hacer a él, pero él es el que lo está induciendo. ¿Por qué? Porque en vez de buscar un acuerdo nacional como lo propone Héctor en una columna la semana pasada en La Silla Vacía, básicamente dice: no me aprobaron las reformas por la vía institucional, entonces rompo las instituciones y convoco una asamblea constituyente. Él está induciendo el rompimiento institucional del cual él tanto se había quejado hace unas pocas semanas. 8 de la mañana. Néstor, pero si hay que preguntarse Aurelio, para quienes quieran opinar, los invito. Yo creo que este tema es el gran tema de debate nacional. La cuenta Blue Radio.com y cuenta Néstor Morales C. Para quienes están conectados en este momento, estamos en el canal de YouTube, estamos en plataformas de streaming, estamos en redes sociales, así que aquí están los micrófonos abiertos para escucharlos. A los petristas, a los no petristas, a los de la mitad, a los tibios, a los que están en cualquier orilla política. Aquí los escucho sobre la idea del comienzo del proceso de una asamblea constituyente, bueno, con final también que de pronto estamos anticipando. Señor Aurelio. Sí hay que preguntarse, después de que el gallo cantó 9 veces, ¿por qué cambió la propuesta? Sí, porque fueron 9 veces que dijo que no y terminó cambiando la propuesta. Esa es una pregunta que uno podría hacer. Ya le voy a contar de esas 9 veces en que Petro lo negó, en que negaron. En que
El gallo cantó 9 veces, como Pedro después del que el gallo cantó 3 veces. Este cantó 9. Casi bíblica la cosa. Es que esto es con mandamientos, sí, claro. y con gallo equivocado. Sí, así es. Pero entonces uno se pregunta, ¿qué lo lleva a esto? Yo creo que lo lleva en primer lugar, ¿será que aplicó la famosa tesis de Clara López? No importa, digamos que estamos de acuerdo con una cosa y después con el poder nos volteamos. Esa puede ser aplicar esa máxima de Clara López. Usted se acuerda que eso lo sugería con respecto, por ejemplo, al tema de la extradición. O también distraer la atención del público frente a temas Nicolásito, Euclides Torres, carrotanques de La Guajira, pasaportes, Laura Sarabia, polígrafo, bueno, eso es infinito. Esos son unos etcéteras incontables. O la tercera es que Petro, y es la que yo insisto, aquí puede que las señoras de Chapinero no se lo tomen en serio, según consejo de juristas, pues muy sabios. No, pero aquí lo más grave es que el pueblo se lo... Por favor, no, pues también habló Esguerra, perdón Paola, déjeme terminar. Pero aquí lo grave es que se lo tome en serio el pueblo. Es que usted ya oyó un Mondragón. Y seguramente van a salir las centrales obreras a decir, sí, necesitamos la constituyente. Ese es el problema, que Petro está llevando a sus huestes a un callejón sin salida, porque cada vez su pésimo gobierno quiere tenerlas amarrados a pesar de todos los desaguisados y de todos los desaciertos. Es que el problema no es si nos lo tomamos en serio o no, los que sabemos sumar y restar, los que tenemos algún contacto con la realpolitik. No, aquí el problema es que el pueblo se tome en serio al demagogo, que es lo que le está buscando, a tenerlo amarrado, tenerlo enganchado en ese discurso, quizá con intereses hacia el 2026 o no, vaya uno a saber. Pero el problema no es que se nos tomemos en serio nosotros. Muchos oyentes sobre el tema de las elecciones. Felipe, hoy el presidente, que me parece que vale la pena recordarlo, dice que esto no es para reelección, que él no quiere quedarse en el poder, que él no está pero mire, más allá de eso, yo creo, antes de Felipe, Néstor... ¿Quién lo va a reelegir? Pues sí. Es que el presidente, acuérdese Felipe, que el presidente cree que él tiene las mayorías y que él, lo dijo hace 15 días, que él ganaría hoy, volvería a ganar. Pero una pregunta además, si se llegara a la Plaza Bolívar. Felipe, si llegara a convocarse en gracia de discusión la Asamblea Constituyente y la Asamblea empezara a sesionar, ¿habría elecciones presidenciales mientras se discute la nueva Constitución? ¿O qué tal? ¿O podría prolongarse el periodo mientras termina de deliberar la Asamblea? Eso puede ser. ¿Puede alargarlo? No puede alargarse. ¿O puede recortarse? Pero ¿qué puede tal, ser un galimatías tremendo. ¿Qué tal, Ricardo, que el petrismo no... Es que estamos dando por descontado de que el petrismo gana unas elecciones. No, en gracia de discusión. Es muy difícil que lo haga. Puede perderlo como en Chile, Néstor, perdón. En Chile los chilenos dijeron 2 veces no a una constituyente. ¿Qué importa? En últimas digo yo, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Y también le quiero decir una cosa, Aurelio, ya que trajo el tema religioso a colación. Hombre, se volteó la Iglesia Católica con eso de los 10 mandamientos, especialmente con el 5º de no matarás, cuando usted ha visto la Inquisición, las cruzadas, las guerras santas, la conquista de América, ¿no? En favor, supuestamente, de la supuesta evangelización. Hay un dático por ahí de Harari donde dicen que han sido los grandes asesinos en la historia de la humanidad, los grandes sicarios, la Iglesia Católica. Digo, se voltea la Iglesia Católica con los 10 mandamientos que le dicta Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pues no se va a voltear Gustavo Petro después de haber dicho 9 meses que no iba a ser una constituyente. Ya les voy a contar. Me tocó hacer de abogada del diablo. Ya les voy a contar de las veces que Petro negó que iba por una asamblea Néstor, el constituyente. presidente decidió muy equivocadamente, a mi parecer, acabar con su gobierno y arrancar la campaña de 2026. Tan se acabó su gobierno que usted cree que alguien está hablando del cese al fuego con el EMC, el Estado Mayor Central, que es de la mayor importancia. Alguien está hablando de su alocución sobre el metro, otra vez, que subterráneo, que elevado. El desayuno supuestamente para salvar la reforma a la salud, ¿usted cree que se está llevando a cabo con éxito? No, es que se acabó el gobierno porque metió al país en campaña, metió al país a discutir una propuesta todos sabemos que por la vía legal es inviable. Yo le acepto y después de eso. abrir esa caja de Pandora, Néstor, permítame concluyo, la caja de Pandora, decir... Voy a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pero no es para reelegirme, pues con todo el respeto no le creo. Así como fue un error creerle que no le iba a convocar, pues no se le puede volver a creer. 8:16. El gobierno estaba acabado, un poco acabado, porque la verdad es que en Colombia estamos en un bloqueo institucional, ¿no? En Colombia no se están tomando decisiones porque el gobierno perdió la gobernabilidad. Y las que toma, pues las toma mal y las cortes se las tienen que tumbar. Entonces, pues no es tampoco un descubrimiento que se ha acabado el gobierno, porque realmente el gobierno está
bloqueado, esa es la verdad. Ahora, pero por su propia ineptitud. Sí, no importa por quién, es que siempre creen que cuando uno hace un análisis de esto es porque... Por su propia ineptitud el gobierno se acabó. Sí, pero pues con eso no ganamos nada, estar simplemente señalando la ineptitud del presidente Petro y buscando adjetivos para calificarlos. Eso no le sirve al diálogo democrático, no aporta nada. Entonces, ¿qué le sirve el diálogo democrático? ¿Qué le sirve? ¿Taparlo? Riquitos, oligarcas, el sector financiero son ladrones. Eso es lo que le sirve. No, lo que le sirve es que tapemos todo y subestimemos todo lo que dice. Esa sería otra opción, ¿no? No hacerle caso y tratarlo como si fuera un loquito. Hay otra, María Consuelo. Yo la propuse, no me gusta hacer esto, pero lo hizo Daniel. Mencionó mi columna nacional. Y le agradezco generosamente. Mencionó mi columna de La Silla Vacía el sábado, que es ¿dónde estamos los ciudadanos? Es mi pregunta, porque yo creo que no están con Petro. Con Petro hay una minoría de ciudadanos muy organizados, como la Minga Indígena, seguramente unos sindicatos, etcétera, unos ciudadanos muy organizados, pero son la minoría. Con la derecha, digamos, más activa, para no llamarla extrema, hay otra minoría. Sí. ¿Y los demás dónde estamos? ¿Y los demás qué estamos haciendo? ¿Por qué los demás no somos capaces de utilizar esos instrumentos de mecanismos de participación ciudadana que están en la Constitución para que sean útiles? Porque los instrumentos de participación ciudadana se volvieron amenazas. Los usan los gobiernos para amenazarnos. Y no, los instrumentos de participación ciudadana se hicieron para darnos poder a los ciudadanos. Mencióneme un instrumento en los que usted está pensando, Héctor. Una iniciativa legislativa ciudadana, vamos a recogerle firmas a las bases de un acuerdo, digamos cómo es que queremos que sea la salud, cuáles son los 10 pilares de la reforma pensional, cuáles son los temas que queremos en materia de la educación. Una cosa de un proyecto de ley de 50 o 60 artículos a los que le recogemos firmas y le promovemos. Es que no importa, es que yo no necesito al presidente Petro. Porque este es un país polarizado. No importa, Néstor, pero no me dejó terminar. No importa, los poderes de los ciudadanos son para que los ejerzan los ciudadanos. Yo entiendo que usted está pensando en la utopía. Sin preguntarle al gobernante. No en la utopía. Es que los ciudadanos tienen trabajo, tienen oficio. Yo llevo 3 millones, pero también son ciudadanos y en la Constitución del 91, ya que tanto la han manoseado esta mañana, la principal promesa que se hizo en la Constitución del 91 fue cambiar del modelo de democracia, de pasar del modelo de democracia puramente representativa a pasar a un modelo de democracia participativa. Sí, ¿quién ha manoseado la Constitución, Héctor? Le iba a hacer a Héctor esa pregunta. La Constitución la están manoseando, al contrario, la están defendiendo quienes están hoy hablando de la propuesta. Pero mire que esta propuesta de Héctor... Es que creo que, Felipe, para ver esto como el vaso medio lleno, lo que está surgiendo en Colombia es un movimiento que a mí me parece muy sólido, muy grande, mayoritario, de defensa de la Constitución del 91, no de manosear la Constitución. Y de promover y de proponer las reformas que deben hacerse en muchos ámbitos. Si eso va al Congreso, realmente como iniciativa legislativa o iniciativa que llevan organizaciones a través de congresistas, no se requeriría en muchos casos que eventualmente tenga una aprobación del gobierno o del presidente Petro. Le copio la idea, Héctor, solo que tendría que aparecer un líder, alguien que promueva eso, y en el momento en que aparezca un líder, ¿sabe qué pasa? Nos metemos en los ismos. De inmediato usted dice, bueno, y aquí al petrismo, al uribismo, entonces no somos ¿quién se va a enfrentar? Y no somos capaces de conseguir un grupo de ciudadanos que tengan reconocimiento político, académico, social, que no tenga ese peligro del ismo y que no esté pensando en la campaña presidencial del 2026. Tan malos somos como ciudadanos los colombianos que no somos capaces de hacer eso. Es que a mí me parece increíble. Pero es que para eso están los mecanismos, los partidos políticos, los congresistas. No, yo lo que creo es que tampoco se puede. Representativa, María Consuelo. Y hay otra gente, pero uno tiene otro oficio. Héctor, para eso elige uno los gobiernos y los congresistas, para que se dediquen de tiempo completo a eso. Héctor, como si fuera un pecado que los políticos están hechos para
participar y para representar pero es que a esa claro, y para canalizar ese sentimiento. Este país está bloqueado. Entonces, los que lo tenemos que desbloquear somos los que nos afectamos con el bloqueo, porque los políticos de izquierda, leas el presidente Petro, perdóneme, María Consuelo, termino. Léase el presidente Petro, los políticos de izquierda y los políticos de derecha, léase expresidente Uribe, Miguel Uribe, lo que usted quiera. A esos les sirve el bloqueo. Se valen del bloqueo. Es que yo no estoy de acuerdo con usted en que haya bloqueo. Que derroten las propuestas en el Congreso no quiere decir que haya bloqueo. Es una alternativa que establece la democracia. Bueno, cuando uno somete algo a votación, se vota sí o se vota no. Y no es que si se vota no haya bloqueo. Pero es que yo no estoy diciendo que el bloqueo sea antidemocrático. ¿Quién dijo? Claro, pero hay momentos en que llegan al bloqueo. ¿Y sabe qué pasa en los momentos cuando se llega al bloqueo? Si eso pasa en un país de Europa, se disuelve el Parlamento y se convoca nuevas elecciones. Yo no creo que haya eso pasa, así pasa en los países. Así, bueno, acaba de pasar en Cataluña. No le aprobaron el presupuesto al gobierno catalán y convocaron elecciones. Le pregunto a los oyentes para integrarlos si creen que este es un gobierno bloqueado, que es la tesis que estoy escuchando esta mañana. Es que eso alimenta la tesis del presidente Petro, ¿no? Sí, es que necesita patear el tablero porque está bloqueado y lo han rodeado para no cumplir la Constitución. Lo que pasa, Felipe, es que cuando aquí aparece alguien que está en desacuerdo con una tesis del presidente Petro, ¿cómo responde el presidente Petro? Diciéndole mafioso, facho. No, pues siempre defensor de los corruptos, siempre. ¿No? Que es de las élites, que defiende los privilegios, desafortunadamente. Eso es como una pared. Siempre termina usted estrellado contra la misma pared. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Los acompañamos en Blue Radio.